Tiene la palabra el profesor don Fernando Atria. Gracias, señor presidente. La discusión sobre derechos constitucionales, derechos fundamentales, tiene el riesgo de transformarse, yo creo que algo de eso apareció en esta discusión, de transformarse en una discusión puramente normativa sobre lo que está bien y lo que está mal, cómo sería bueno, si algo hay o no derecho a algo, como si fuera una discusión de filosofía moral. Y en parte yo creo que lo es, está bien, no quiero decir que no tiene esa dimensión. Pero yo creo que cuando uno piensa en derechos constitucionales, uno tiene que tener en cuenta otras cosas. Yo creo que la idea de que hay una correlación entre la amplitud del catálogo de derechos y el nivel de activismo judicial es una idea que simplemente tiene toda la evidencia flagrantemente en contra. Es decir, con el mismo texto, durante el siglo XX en Estados Unidos hubo mucho o poco activismo judicial. La Constitución vigente, en algunas materias, tiene un catálogo extraordinariamente reducido, en términos de la posibilidad de activismo judicial. El artículo 19, número 10, no está cubierto, con lo cual todos los temas de educación deberían estar afuera. No debería haber nada de activismo ahí, porque el catálogo no está incluido. Y vean ustedes, donde más ha habido activismo, que yo creo que explica mucho de la oposición que viene desde Libertad y Desarrollo al activismo, es en salud. Pero en salud lo único que está incluido dentro de lo que es protegible es la posibilidad de optar libremente entre sistema público y sistema privado. El resto está excluido desde el punto de vista del catálogo. Y sin embargo ha habido mucho activismo. Entonces, yo creo que pensar que cuando uno discute el catálogo, lo que está discutiendo es cuánto activismo va a haber, es errado, porque no está ahí la explicación. Con solo una cláusula en la Constitución norteamericana, en alguna enmienda norteamericana, la Corte, entre el año 54 y el año 73, dio vuelta al sistema jurídico norteamericano. Con derechos que no son protegibles o por referencia a cuestiones vinculadas a derechos no protegibles, como educación y protección de la salud, salvo el último, el caso del inciso final, ha habido mucho activismo judicial en Chile. Otras esferas de activismo judicial también están bastante poco relacionadas con el texto del catálogo, ¿no? Yo estoy pensando fundamentalmente en cuestiones medioambientales. Y entonces, ¿qué es lo que explica esto? O sea, ¿cuál es el problema de verdad? Y yo diría que el problema de verdad es que la discusión sobre derechos no es una discusión puramente normativa. No es que uno se siente como si estuviera estado en un seminario de filosofía moral, preguntándose cuáles son los derechos que tienen los seres humanos y que son inalienables o no son inalienables, o son imprescriptibles o no lo son. La discusión de derechos tiene que ver, y esto por supuesto es una cuestión más bien difícil de asir, pero no por eso menos verdadera, creo yo. La discusión sobre derechos tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, que no es muy precisa, el nivel de desarrollo político de un pueblo. Es decir, llega un punto en que considerar que la protección de la salud es simplemente una forma más de seguro, a la cual se le aplican las reglas sobre seguro, y entonces las compañías de seguro podrán hacer sus propias categorías y distinguir según los riesgos de hombres y mujeres, según sus tablas estadísticas. Eso simplemente deviene inaceptable. Un sistema democrático que funciona adecuadamente tendría instituciones políticas que son capaces de ir adecuando la legislación a medida que estas, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Este nivel de desarrollo político lo llamo yo, pero puede ser dicho de otra manera. Pero tendrían la posibilidad de ir adecuándolo. Y lo que yo creo que el activismo que vemos en Chile muestra es una severa insuficiencia, por mil razones, por supuesto que estamos algo premiado de tiempo, entiendo, pero una severa insuficiencia del sistema político para ir procesando estas cuestiones, para que el problema de la regulación de los contratos de las instituciones de salud sea tratado como debe ser tratado, es decir, sea regulado a través de una ley que reestructura el sistema para que esté, en general, de acuerdo con este nivel de desarrollo. Y como eso está por varias razones, algunas más entendibles que otras, como eso está bloqueado, como eso no puede ser solucionado, eso, bueno, de alguna manera se va a solucionar, porque esto no es una cuestión de pura normatividad, por así decirlo, uno podría decir, es una cuestión casi de física política. Hay ciertas fuerzas, ¿no?, que están buscando manifestarse, y si no se pueden manifestar del modo que es normal, bueno, se manifestarán de algún
otro modo. Y yo creo que el caso de las ISAPRE y la salud es clarísimo en eso. Entonces, la discusión sobre el catálogo de derechos tiene, por supuesto, una parte de su contenido que es teórico, filosófico y de ideologías políticas, etcétera. Normalmente quienes están abogando aquí por un catálogo minimalista no están pensando en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica o el derecho de propiedad, como los derechos que son candidatos a ser sacados. O sea, tiene una dimensión político-ideológica, digamos. Pero yo creo que uno no puede perder de vista que tiene otra dimensión. Los derechos no son solamente normas para que los abogados las invoquen ante tribunales para obtener sentencias, ¿no? Los derechos, se ha dicho, por ejemplo, que entonces, si el catálogo es amplio, habría muchas promesas incumplidas. Yo diría, es parte de la idea misma de derechos políticos, en sentido lato, que son promesas incumplidas. Es decir, la idea de igual influencia política de todo ciudadano, que constituye la idea de una persona o un voto, fundamental de la democracia. Es decir, nadie que no sea culpable de una ingenuidad que sería caracterizable como culpa grave, podría decir que no es una promesa incumplida. Por supuesto que es una promesa incumplida. Es una idea que está constantemente empujando al desarrollo de la legislación en una dirección. Entonces, sería absurdo pensar, no queremos que nuestros derechos sean promesas incumplidas. Por supuesto que queremos que sean promesas incumplidas porque queremos que vayan empujando en una dirección. Pero para eso es necesario ver que los derechos no son solo normas invocables ante tribunales. La dimensión de los derechos, la discusión sobre los derechos no es la discusión sobre qué competencia le corresponderá a los tribunales. Eso es bastante poco lo que puede evitarse por la vía del texto constitucional. Y yo ya he mostrado los casos, ¿no? O sea, los casos más interesantes de activismo judicial o más importantes de activismo judicial son precisamente esos casos que están formalmente excluidos. Entonces da un poco lo mismo lo que la Constitución diga sobre el activismo judicial, creo yo, en estas alturas. Lo que sí, entonces, primero, los derechos tienen funciones muy adicionales y mucho más importantes políticamente, quizá, a las funciones, por así decirlo, propiamente jurídicas en el sentido técnico del término. Y la segunda, que se reexplica por eso, es que la discusión sobre derechos, es decir, lo que pase con los derechos depende de la aptitud y buen diseño del sistema jurídico en general para ser capaz de ir procesando las demandas ciudadanas de actualización, transformación, reforma, etc. Y cuando eso está bloqueado por diversas razones, entonces el activismo judicial surge como una especie de placebo, ¿no? Como una solución, que no es la mejor, y es como martillar con alicates. Claro, cuando uno martilla con alicates, yo lo he hecho varias veces, bueno, el clavo entra, pero el clavo entra chueco y el alicate se termina rompiendo. Gracias, señor presidente. O algo de reglamento, ¿no? Profesor Atria. Don Fernando. Sí, que tiene que ver de nuevo, con la manera en que uno tiene que, creo yo, que es más fértil discutir cuestiones como esta, porque cuestiones como la competencia del Tribunal Constitucional o los quórums de reforma, que también se han mencionado, etcétera, de nuevo, no pueden ser discutidos como si fueran cuestiones de pura normatividad. Es decir, hay algo que pasa, es decir, hay conflictos y esos conflictos tienen su cierta lógica. Es decir, si uno toma a algún miembro del Tribunal Constitucional recientemente designado y pone a un lado de él a un miembro de la Corte Suprema recientemente designado y pone al otro lado a un senador recientemente elegido, bueno, uno va a encontrar que se parece harto más, digamos, dado el, no estoy diciendo individuos, ¿no? Pero dado el carácter, ¿no? El tipo de persona, se parece harto más a un senador que a un miembro de la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de conductas de los o de prácticas al interior del Tribunal Constitucional que serían impensables, o por lo menos anómalas, si uno las piensa en la Corte Suprema, ¿no? Cuando se trata de los miembros del Tribunal Constitucional, por regla general, son elegidos sabiendo qué es lo que piensan y qué es lo que van a votar en los casos por lo menos más importantes que les va a tocar decidir. No es una cuestión secreta, todos saben más o menos, esto por supuesto no es uno a uno, es decir, es perfectamente predecible qué es cómo van a votar, cómo se van a ordenar, ¿no? Es perfectamente predecible que no es raro que tengan problemas para elegir su presidente, y que entonces terminen dividiéndose el periodo. Ahora, ¿dónde pasa eso? Eso no es normal en la Corte Suprema. ¿Dónde sí es normal? Bueno, en las cámaras.
En las cámaras es perfectamente normal que no se llegue a acuerdo para la mesa y que se tenga que dividirse el periodo. Es perfectamente normal que el diputado del Partido Socialista vote socialista por sus proyectos de ley, el diputado UDI vote UDI. Entonces lo que yo creo que pasa, más la discusión sobre el Tribunal Constitucional, más que una discusión sobre si debe o no debe haber un órgano jurisdiccional, es que se le está dando a un órgano la decisión de un tipo de conflictos que va a terminar haciendo de ese órgano, bueno, una Cámara Legislativa, que es más o menos lo que estaba pasando, creo yo. Y entonces la discusión, cuando yo estaba en la escuela, en mis cursos de Derecho Político, uno discutía sobre bicameralismo o unicameralismo. Entonces lo único que está pasando ahora es que ahora estamos discutiendo en realidad bicameralismo o tricameralismo con la característica de que es una tercera cámara que no es elegida, entonces habría que elaborar ahí un argumento. Lo que yo quiero decir es, cuando uno discute el Tribunal Constitucional, tiende a pensarse que está claro qué es y cómo funciona un Tribunal Constitucional y que es ejercer jurisdicción en esas materias y que la única pregunta importante o la pregunta importante es, ¿debemos tener uno o no? O cuán amplio o cuán restringido. Pero yo creo que eso peca de una suerte de formalismo, de que un órgano va a ser un tribunal porque la ley o la Constitución dicen que se llama tribunal. Yo diría, hay que hacerlo al revés, hay que preguntarse el tipo de problemas que va a llegar a ese órgano, qué tipo de problemas son. Y si son problemas para cámaras, ese órgano va a terminar siendo una cámara. Yo creo que la naturaleza híbrida, por decirlo como un término neutral, que es el apropiado hasta en la reunión, no el que yo usaría en otra, la naturaleza híbrida del Tribunal Constitucional hace que sea bien difícil entender cuál es su lógica, a menos que sea, como yo creo que es una lógica neutralizadora. No es un órgano cuyo sentido es los conflictos entre poderes. No se explicaría, por ejemplo, por qué tiene control preventivo, ni obligatorio ni forzoso, si se trata de solucionar órganos. No hay un conflicto entre órganos cuando la minoría de la Cámara de Diputados cree que una determinada decisión es inconstitucional. Eso no es un conflicto entre órganos. No es un órgano para proteger derechos. Y entonces, claro, como es un órgano que está hecho de una manera para desempeñar funciones que son, creo yo, bastante inconfesables, en el sentido de proteger un orden político y económico, entonces la manera en que funciona no tiene racionalidad. Y lo que termina siendo el tipo de problemas termina definiendo el tipo de órgano, y no al revés. Entonces, cuando estamos discutiendo sobre el Tribunal Constitucional, en realidad no estamos discutiendo sobre jurisdicción constitucional, porque no es jurisdicción, porque no se comportan como jueces, porque no fallan como jueces. No le pasa mucho a la Corte Suprema, que necesitan dar anticipos de cómo viene la sentencia, porque no pueden evitar que se filtre. Eso no es tan común en la Corte Suprema, es mucho más común en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal se comporta como una Cámara. Y yo creo que eso enseña algo, y enseña que no basta que uno diga haya un Tribunal Constitucional para que haya un Tribunal Constitucional, ¿no? Y esa dimensión, la dimensión de qué más se necesita que decir que es un tribunal, yo creo que es una dimensión que en esta discusión suele estar más bien ausente, porque si entonces le tratáis esta discusión como si fuera una discusión normativa sobre el concepto de democracia o sobre los controles contramayoritarios, cuando en realidad es una cuestión de qué es lo que realmente está pasando. Muy bien, muchas gracias, profesor Fernando Atria. Tiene la palabra don Fernando Atria. Supongo que habrá que decir el dueño de la trilogía del demonio, lo que me convierte en... Bueno, eso es mejor, sí. Sí, quiero decir un par de cosas. La primera es que yo creo que uno esperaría que, especialmente entre abogados y juristas, la imposibilidad de distinguir a cierto nivel entre forma y contenido fuera bastante evidente. Porque si uno se preguntara, ¿cómo asegurarnos que los contratos sean justos, que los intercambios sean justos? Bueno, el abogado no va a... O sea, probablemente el economista diría, ¿no?, que las prestaciones sean equivalentes, etcétera, pero la respuesta del abogado no miraría al contenido de los contratos. El abogado diría, en la medida en que sea un contrato que ha sido libremente discutido y acordado, sin dolo, sin fuerza, sin error, entonces el intercambio va a ser suficientemente justo. Puede ser reconocido como justo. Yo diría, es característico del pensamiento jurídico que lo que el pensamiento jurídico hace es transforma sustancia en forma. Cuando tenemos un problema sustantivo, lo transformamos, el de determinar qué contratos son justos,
lo transformamos en un problema formal, asegurar las condiciones formales que nos permiten decir si en esa forma se llega a ese acuerdo, entonces podemos decir del acuerdo algo sustantivo, como decir es justo. Y yo diría que si uno lo mira así, entonces uno entiende por qué hay un problema constitucional. ¿Por qué? Claro, uno podría negar que lo haya. Y yo, al que lo niega, yo diría, lo único que diría es estamos en desacuerdo. Pero si la explicación es, mire, el 2005 lo solucionamos todo y en los últimos 9 años todo el mundo se volvió loco y empezó a imaginarse cosas, ya, ahí hay un desacuerdo de diagnóstico. Pero yo creo que, para bien o para mal, es parte de la condición política en la cual vivimos hoy día que la reforma del año 2005 no solucionó algún problema constitucional suficientemente serio que hace que todos estemos aquí, que hace que el CEP haya organizado un seminario, en fin, que hace que el tema constitucional esté puesto como está. Y yo diría, el hecho de que está ahí el tema y que es un problema que hay que solucionar de alguna manera, yo lo tomaría como un dato político de la causa. Y la pregunta interesante entonces es, ¿por qué? ¿Por qué si ha habido 34 reformas? ¿Por qué si, depende del conteo, ¿no? Pero si se han modificado 100 o 200, no sé cuántos artículos, ¿por qué si se ha hecho tanto esfuerzo, sigue habiendo el problema? Porque si Lagos dijo que la Constitución era un piso constitucional compartido el 2005, el 2009, todas las candidaturas presidenciales, menos la de Sebastián Piñera, tenían en su programa la idea de nueva Constitución. Yo creo que uno necesita tener una explicación. Y yo diría que la explicación fundamental está bien cerca de lo que decía Rodrigo Correa. Porque basta que uno compare la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980. Es decir, la historia de la Constitución de 1925 es la historia de una Constitución que, con independencia de su ilegitimidad de origen, porque el plebiscito del 25 no fue mucho mejor que el plebiscito del 80 en términos de sus credenciales democráticas, digámoslo así, pudo ser apropiada. Y apropiada no significa que yo me siento, que yo la amo, que yo tomo la Constitución, la miro y digo qué enamorado estoy de ella. Apropiado significa que todos reconocemos que es un orden a través del cual todos nosotros podemos, bajo el cual todos nosotros podemos vivir, que no es un orden, que es una imposición unilateral. Y la Constitución de 1980, y yo diría que esto también es un dato de la causa, la otra cuestión es por qué, no ha podido ser apropiada. Se sigue experimentando como imposición unilateral. Y la pregunta interesante es por qué se sigue experimentando como imposición unilateral a pesar de las 35 leyes de reforma constitucional que ha habido, 35, 36, no sé. Es interesante notar que bajo la Constitución de 1925 hubo 10 leyes de reforma constitucional. Esto es puramente cuantitativo y las cuestiones puramente cuantitativas son no llegan muy al fondo, pero fueron 10 en harto más tiempo. Y bajo la Constitución de 1980 han habido 34 o 35, según el conteo, ¿no? Entonces, muchos más leyes de reforma y imposibilidad de apropiación. Y yo diría que es bastante claro que la razón por la cual la Constitución de 1980 no puede ser apropiada es porque, a diferencia de la Constitución de 1925, la Constitución de 1980 fue la imposición unilateral de una facción. Fue un modelo que era de una facción impuesto unilateralmente sobre otro. Y claro, y si uno pregunta ¿por qué fue impuesto? Bueno, por supuesto que el procedimiento a través del cual la Constitución se dio es una buena parte de la explicación. Claro, si el dictador llama a sus juristas amigos y les dice por favor redáctenme una Constitución, lo probable es que sea una imposición unilateral. Entonces ese es el problema. Y yo creo que en la medida en que el problema está en que el orden institucional está diseñado para proteger esa imposición unilateral original, entonces las decisiones de reforma que se tomen son decisiones que se toman bajo ese horizonte, jugando en esa cancha, para usar la metáfora que no es mía, es de Jaime Guzmán. Y que es una cancha que es tramposa en los propios términos que él decía. Se trata de que la cancha esté hecha de modo tal que solo puedan ganar los de un lado y que si ganan los del otro ganemos nosotros igual. Eso es trampa. Entonces el problema, y eso explica el hecho de que la reforma del 2005 haya fracasado. Fracasado no en el sentido de introducir una serie de reformas que son importantes, que está bien que se hayan introducido, que bien que se hayan acabado los senadores designados, está bien que, en fin, todo eso está muy bien, pero no solucionó el problema constitucional y la prueba es que 4 años después todas las candidaturas, salvo la derecha, estaban incluyendo la demanda de nueva constitución en sus programas. Y yo creo que yo no estuve en las sesiones del CEP, pero yo sí he conversado mucho con mucha gente y supongo, por algunas cosas que he oído, que también es algo que se pudo apreciar ahí.
los que estuvieron ahí lo podrán decir mejor que yo. Mi impresión es que si uno discute sobre el contenido de la nueva Constitución, o el contenido de cómo sería el contenido de una nueva Constitución, o cómo debería ser, hay una diferencia bien importante entre que uno discuta por referencia al orden institucional vigente y que uno discuta sin referencia al orden institucional vigente. Claro, si uno discute por referencia al orden institucional vigente y discute cuestiones como el sistema electoral, bueno, en general, quienes son herederos de la imposición unilateral tenderán, con todas las correcciones que haya que hacer, tenderán a defender el sistema binominal, a defender leyes orgánicas constitucionales, a defender la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, etc. Si uno discute en abstracto, mi impresión es que es mucho más fácil, no voy a decir llegar a un acuerdo inmediato ni que se disuelvan las diferencias, pero las diferencias que aparecen cuando uno discute sin referencia al orden institucional actualmente vigente, cómo sería bueno organizar la potestad legislativa o cómo sería bueno un sistema electoral, etc., el desacuerdo es mucho menor. Y esa es la lógica de que la discusión constitucional y la nueva decisión constitucional supone una hoja en blanco. Por supuesto, supone una hoja en blanco, es absurdo si uno lo entiende, con bien poca caridad interpretativa, como queriendo decir, supone que vamos a ser como Luis Miguel, que nacimos el día en que nos conocimos. Y entonces que no tenemos historia pasada, que Chile surgió hoy y que no hay historia. Claro, si quiere decir eso, es una tontería, por supuesto. Y supongo que la primera regla de interpretación en la conversación es que yo no le imputo tonterías de buena primera al interlocutor. ¿Qué quiere decir hoja en blanco? Quiere decir precisamente, no estamos vinculados en la decisión constitucional que tomemos a lo que hoy día existe. Lo que quiere decir es que si discutimos sobre procedimiento legislativo, tenemos que llegar a acuerdo, porque si no llegamos a acuerdo, no tenemos procedimiento legislativo. Esa es la idea que se manifiesta a través de la forma de una asamblea constituyente. Es que hay que llegar a acuerdo, hay que tener una solución, porque si no, la lógica que si no hay acuerdo, si no tenemos reforma, vale lo que venía valiendo, es la forma para mantener la unilateralidad de la imposición original. Es bastante obvio, y si ustedes lo piensan en una negociación cualquiera de un contrato, es obvio. Si no tenemos acuerdo en estos términos del contrato, entonces vale lo que venía valiendo. Bueno, entonces es obvio que el que estaba beneficiado de antemano sigue beneficiado en la negociación. Entonces, la discusión sobre cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento, yo creo es una discusión interesante y que yo creo que supongo que van a empezar a surgir nuevas iniciativas, un nuevo artículo transitorio, un nuevo capítulo 16, en fin, una reforma del artículo 15. Yo creo que este va a ser un periodo en que vamos a escuchar muchas de esas y va a haber que escucharlas con atención y en fin. Pero uno debería preguntarse cuáles son las características generales que tiene que tener una nueva decisión constitucional. Y yo diría su procedimiento, que es lo mismo en el fondo, para que esta vez sí esa nueva decisión constitucional no sea una repetición del error de 2005. Error no por haber introducido las reformas que introdujo, error en la evaluación política de que era la solución del problema. ¿Cómo evitarlo? Y yo diría, digamos, los criterios que yo he dado, la lógica que yo diría es, tiene que ser un procedimiento que, de un modo u otro, implique que la nueva decisión constitucional se entienda a sí misma como no vinculado por el orden ya existente, en el sentido de que sea de una hoja en blanco. No en el sentido de que sea una decisión extrainstitucional, ni ilícita, ni violenta, por supuesto, pero no vinculada en ese sentido. Y yo creo que si uno llega hasta ese punto, claro, hay distintos mecanismos, distintas maneras de hacerlo, pero ya estamos en un nivel distinto de la discusión, ya estamos un poco más avanzados. Y si no, vamos a tener una reforma constitucional, va a haber un discurso en que el presidente que le toque va a decir, ahora sí que sí, la Constitución es un piso institucional compartido, y 4 años después todas las candidaturas que no sean de derecha van a volver a tener nueva Constitución entre sus programas de gobierno. Bien.